Mucho gusto. Mi nombre es Janson Moyat y hoy les hablaré sobre el bullying social. En esta ocasión presentaré un tema que lleva por nombre Primeras etapas de violencia en la escuela. Esta presentación es para la asignatura de Gestión Educativa a cargo del profesor Osvaldo Wagner Hernández. ¿Sí? Como dije anteriormente, mi tema va a tratar sobre el bullying social. Para esto vamos a comenzar hablando sobre la introducción a la problemática. Y para entender un poco el tema, les hablaré sobre lo que es el bullying. El bullying social es también llamado acoso escolar social y es una forma de violencia que se da en una situación social en la que uno o más escolares se dirigen a otro y lo convierten en objeto de descarga de su conducta agresiva durante un tiempo prolongado. Durante ese periodo, el niño víctima de bullying es sometido a agresiones físicas, hostigamiento, amenazas y aislamiento o exclusión social. Se trata de un juego perverso de agresión injustificada que, al prolongarse en el tiempo, provoca un deterioro psicológico en la víctima de agresión y un deterioro moral en el agresor. Es por esto que en esta categoría entran todo tipo de bullying, ya que en esta se introducen todos los mecanismos o herramientas que utiliza el agresor para causar daño a la víctima, sea a través de redes sociales, de manera física, excluyéndolo de grupos sociales, etcétera, por nombrar solamente algunos. Las causas principales del bullying social tienen dos contextos. Una se da con tiene varios contextos en realidad. El bullying social, porque se da en la familia, se puede dar en la escuela, se puede dar por el hecho de ser de una clase socioeconómica distinta. Miren, para dar unos pequeños puntos. En la familia, el principal contexto y el más importante de todas las personas sociales, porque ahí se asientan las bases de un ser social donde ajusta su físico, sus emociones, su relación social. Después se puede hablar de la escuela. La escuela tiene la relevancia de aplicar ahí la socialización y desarrollo de la persona. Entonces, por ende, esta debe ser saludable. Y está de más decir que entre más temprana edad es mejor, que sea un ser estable. Ya. Lo socioeconómico y cultural, el contexto social en el que nos desenvolvemos puede condicionar nuestra posición como agresor, víctimas o como preventivo del bullying. Porque cuando se habla aquí de económico, cultural o socioeconómico, se hablan de los niveles en los cuales vive la sociedad, por nombrar algunos: bajo, medio alto, clase alta. Y es muy sabido de que eso es un bullying bastante agresor. El contexto de la víctima. Se trata de personas que con base insegura y con un alto grado de introversión, lo que les provoca dificultarse para crear y mantener relaciones sociales positivas. Esto quiere decir de una persona que no se comunica mucho, no tiene una autoestima muy alta, en sí no se quiere mucho como persona, entonces se deja sobrepasar, no es capaz de emitir opinión, eso. Y por parte del agresor se trata de personas con un temperamento impulsivo y con una muy baja tolerancia a la frustración, lo que le incita a ejecutar conducta agresiva. O sea, son descargas de emociones que muchas veces el chico sufre por frustración o otro tema en particular. Las consecuencias que trae el bullying social es un bajo rendimiento académico. Esto lo estoy hablando de manera a nuestro mundo educacional, ¿sí? Un bajo rendimiento académico o hasta fracaso escolar. Muchas veces se da que los chicos pueden llegar a dejar la escuela mucho antes del periodo que corresponde. También poseer baja autoestima y asertividad, lo que dije anteriormente. Es un chico que no se quiere mucho, que no emite opinión, que se deja sobrepasar por cualquier situación.
relaciones sociales pobres o inexistentes. Esto quiere decir que es un chico solo. Rechaza la escuela, lo que dije anterior, dejan la escuela o simplemente generan dolores somáticos, quiere decir que ellos se los crean para muchas veces faltar a la escuela, como dije anteriormente. Ideas de suicidio, que también se da por el hecho de tener la autoestima muy baja, ellos ya no desean seguir a un lugar que ellos muchas veces dicen no pertenecer. Difícil situación. Escasa inteligencia emocional. Ellos en sí son personas muy inestables emocionalmente, que siempre se ven más sumergidos en el miedo, la tristeza, esas emociones, que son las que más lo invaden. Bueno, pasando a otro punto, la solución que yo veo a esta problemática del bullying social la respaldé bajo un programa que fue creado por un doctor, un profesor en realidad, de nombre Ricardo Artis Rey. Él es maestro especialista en pedagogía terapéutica, licenciado en pedagogía, psicología y doctor en pedagogía, profesor de pedagogía terapéutica en el Instituto Público de Zaragoza. Bueno, aquí el profesor creó un programa llamado Aulas Felices. Este programa tiene como finalidad trabajar los aspectos positivos y trabajarlo conjuntamente con los negativos. De esta manera el niño va a saber reconocer las emociones primero que todo. Si bien está pensado para alumnos de de 3 a 18 años, también hay quienes lo aplican en educación maternal y con adaptaciones se puede trabajar con adultos. Es un programa bastante que da para todos, ¿sí? El profesor Argus Rey resaltó la importancia de involucrar a toda la comunidad educativa, a los profesores, al personal del centro y a las familias. Insistimos mucho en que los profesores tienen que formarse, pero las familias tienen que implicarse. No tendría sentido que en la escuela trabajemos unas cosas y luego el mensaje que reciba el niño en su casa sea lo contrario. Es lo que muchas veces nosotros como profesor recalcamos, que uno trabaja con niños materia, contenido para que ellos aprendan y se desarrollen, pero muchas veces el material es muy espeso, es muy complicado para ellos mismos y el deseo de nosotros sería que fuese reforzado en los hogares, pero que muchas veces no se da, porque no hay un trabajo de las dos partes sociales que el niño interactúa. Los componentes básicos del programa son la atención plena. Aquí haciendo un entre paréntesis con esto de la atención plena, cuando se habla de atención plena, se habla de más que un conjunto de técnicas para estar en el momento presente, es una actitud ante la vida. Se trata de un estilo de afrontamiento que impulsa las fortalezas personales y dentro del aula, o también fuera del aula. Recordemos que el patio también es nuestra sala de clases. Aporta beneficios tanto para los alumnos como para los profesores. El objetivo de en el contexto educativo es que los participantes o los alumnos o la gente que realice el programa adquieran un estado de conciencia y calma que le ayude a autorregular su comportamiento y a conocerse mejor. Por eso hablamos también de las emociones y el programa está enfocado en eso, más que todo. En la relación de reconocer las emociones, saber afrontarlas, saber cómo manejarlas y poder responder de manera positiva a ellas. La enseñanza fomenta la comunidad pedagógica en la que los alumnos florecen en lo académico, lo emocional y lo social, y en la que los profesores aprovechan al máximo el clima que se crea dentro de este entorno educativo. La atención plena, en una manera consciente e intencionada de sintonizar con lo que está pasando dentro de nosotros y nuestro alrededor y permite desenmascarar automatismos y promover el desarrollo integral. A lo que se refiere todo eso, que el chico sepa reconocer, como dije anteriormente,
las emociones, sepa llevar una situación de manera positiva para que no le traiga respuestas negativas, en pocas palabras, ¿sí? Esa era la atención plena, en trabajar en enfocarse en eso. Y también el otro punto muy importante que tiene el foco de este programa es que se trabaja en base a las 24 virtudes y fortalezas personales que posee cualquier ser humano, ¿ya? Que están desglosadas en 3 categorías. Una es la de sabiduría y conocimiento, en la que encajan creatividad, curiosidad, apertura mental, amor por el aprendizaje, perspectiva. También está el coraje, el coraje, el otro punto, nuestra valentía, la perseverancia, la integridad, la vitalidad, y después viene la humanidad, en el cual destaca el amor, amabilidad, inteligencia. Luego viene la justicia, que es cuando habla de la ciudadanía, del sentido de la justicia, del liderazgo, la moderación, capacidad de perdonar, modestia, prudencia, autocontrol, la trascendencia. El último punto, que habla sobre la apreciación de la belleza y la excelencia, gratitud, esperanza, sentido de humor, espiritualidad. Todos estos son valores que se deben trabajar en los puntos para que el niño o el alumno forme un buen carácter ante las emociones o las situaciones que lleve él como ser humano social. Y volviendo, tomando el tema nuevamente del programa de manera macro de Aulas Felices, el profesor Argis Rey explica que lo fundamental en relación a la atención plena es que el niño sea más consciente de lo que hace para así poder contrarrestar el clima negativo y ansioso que se vive en la sociedad actual. Lo acabo de citar tal cual. Como les dije anteriormente también, era enseñarle al niño a reconocer las situaciones, la emoción, y trabajar en base a los valores, a las emociones, o, como les dije anteriormente, disculpen, emitir una respuesta positiva para no contrarrestar, para que no sea contrarrestada con una negativa, y el niño poder tener una mejor respuesta, o sí, una mejor respuesta, y poder seguir con la situación. Bueno, mi propuesta como solución a la situación de bullying social es solamente implementar este programa de Aulas Felices con una capacitación hacia los docentes, pero esta implementación del programa sería adecuada o beneficiosa si fuera a nivel ministerial, en la cual todos los establecimientos pudieran tener acceso a él, donde todos los docentes o cualquier trabajador educacional tenga la opción de adquirir esta capacitación con la finalidad de crear en los trabajadores de la escuela una base que ayude a controlar las situaciones del bullying que el alumno vive. Así también, como dije anteriormente, así también nosotros aprendemos a reconocer las situaciones o la emoción la emoción por la cual el pequeño está pasando. Entonces uno también pasa a ser un factor o una herramienta positiva para poder ayudarle al pequeño a lidiar con esa situación o con el momento en el cual él pasa. También otra medida es el hecho de que este programa pudiese estar dentro de las ramas de la modificación o la reestructuración del marco de la buena enseñanza. Todos sabemos que el marco de la buena enseñanza es como una herramienta que nos ayuda a nosotros para poder crear el ambiente propicio para dar una clase. Entonces nosotros manejando este tema, proporcionándolo a la tabla del marco de la buena enseñanza,
con una debida descripción o estipulación de cómo se puede actuar, nos podría ayudar bastante también a crear aún así un mejor espacio, porque cabe recordar que el bullying social, como dije anteriormente, primero que todo abarca no solamente el bullying social, sino el ciberbullying, la agresión física, verbal. Entonces se puede dar en la sala, se puede dar en el patio, se puede dar en el baño, en el casino, afuera de la escuela. Es algo que se da en todo momento. La víctima va a ser víctima en la escuela, como en su casa o en cualquier lugar. Como dije anteriormente, volviendo al tema, estructurando el marco de la buena enseñanza nos pueden ayudar a manejar las situaciones. Es una herramienta que se puede integrar de manera efectiva a cualquier programa educativo, porque está tratado en base a las emociones del alumno, y como dije anteriormente, puede ser tratado desde los 3 años hasta los 18 o hasta la adultez, y puede ser modificado sin ningún problema. Entonces es una herramienta totalmente factible para quien sea o lo desea así. Bueno, para ir terminando con el tema un poco, como reflexiona esto, puedo decir o entender o comprender que el bullying es un tema que se viene repitiendo hace muchas décadas a lo largo de la vida del ser humano, y es tiempo de que se comience a tomar en cuenta como una situación seria que debe ser tratada de manera profunda para poder mantener un control y, por qué no, una erradicación de algunos sectores sociales en los cuales se presenta con mayor fuerza, como es el caso de los establecimientos educacionales. Creo fervientemente que es una herramienta que puede ayudar, puede salvar a muchos niños, y sin duda alguna también nos va a entregar mucho a nosotros, porque reforzar los valores o aprender a reconocer las emociones a los niños de hoy en día, que son un ser social muy distinto a lo cual nosotros fuimos, lo que fueron nuestros abuelos o lo que fueron nuestros padres. Entonces siempre es bueno ir actualizando al ser social, al conocimiento de él, al cómo se desarrolla, cómo se comunica, y por qué no a los niños desde temprana edad, que es el proceso que más ayuda necesitan. Eso sería. Muchas gracias.